Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión, y vamos a hablar de educación y exactamente también de la asociación Mercedes Medina, que estaba, bueno, ya conocíamos esa faceta, ¿no?, de apoyar a través de sus becas a estudiantes que se lo merecen y también que a lo mejor pues por las cuestiones de la vida pues no pueden o que necesitan ese empujón. Pues la asociación Mercedes Medina estaba haciendo esa importante labor, pero ahora van un poco más allá y están, bueno, realizando ese fondo documental sobre la educación en Lanzarote, ¿no? Para ello ya han puesto en marcha ese equipo y, bueno, queremos conocerlo, qué se está haciendo y hasta dónde quiere llegar ese proyecto. Para eso vamos a hablar con el miembro, portavoz de la asociación Mercedes Medina, Juan Cruz. Sin más dilación, pasamos a hablar con Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. bien. Bueno, pues entonces vamos ya directamente a hablar del trabajo que está haciendo la asociación Mercedes Medina sobre este fondo documental sobre la historia de la educación en Lanzarote. En los informativos hace tiempo nos comentabas que se estaban buscando unos becarios y entiendo que ya se encontró y ya os han encontrado y ya ha arrancado. ¿Qué se está haciendo? Bien, bueno, pues efectivamente es una nueva dimensión de trabajo de la asociación Mercedes Medina Díaz. Y bueno, era una deuda que teníamos con la historia, con el patrimonio educativo de la isla de Lanzarote. Bien, ha sido un trabajo que gracias a la colaboración del Centro de Datos del Cabildo, de Memoria Digital Lanzarote y también de la propia Consejería de Hacienda del Cabildo, pues se ha podido articular este proyecto, Fondo Documental sobre la Historia de la Educación de Lanzarote. Y ya, bueno, pues en el mes de diciembre daba luz, digamos, y se iniciaba el proyecto. Es un proyecto bastante ilusionante porque se trata, pues eso, ¿no?, de rescatar todos los vestigios que tengan indicios del pasado de la educación en la isla de Lanzarote, tanto sean documentales, fotografías, entrevistas, cualquier enseres, cualquier vestigio nos vale y nos sirve para aportar a la sociedad. Ahora estamos en la fase de recaudar, en la fase de acopiar, y luego, bueno, pues nuestro deber es darlo a conocer a la sociedad. Vale. Una de las, bueno, no sé si, bueno, me vas a contar, pero dos partes importantes. Una es la de los documentos, ¿cómo iba a decir?, gráficos, por un lado las fotografías, pero por otro lado las vivencias e historias. Eso me interesa también, o sea, me imagino que se está intentando llegar a gente, porque creo que así lo informaban ustedes, con gente que a lo mejor ya gente mayor, que dio clases o que estuvo en centros y que todavía tienen mucho que decir. No sé si, ¿con qué tipo de gente se ha hablado? Bien, bueno, en principio comentarte que a través de la asociación hemos articulado un comité científico, que le hemos llamado así. Hemos partido sobre todo de los maestros veteranos, algunos jubilados y demás, por cada uno de la geografía de Lanzarote, por el mapa insular, digamos, ¿no?, de todos los 7 municipios y la isla Graciosa también. Bueno, a partir de ahí ellos han indagado y nos han puesto en manos de los becarios cuáles son esas personas que pueden tener un perfil, que tengan materiales, que también sus propias vivencias personales las puedan explicitar a través de una entrevista o entrevista oral, en este caso. Y luego también pues buscamos también otro tipo de fuentes, como son desde enseres, libros que se emplearon en otros tiempos, documentación, cartillas, en fin, todo eso de cualquier tipo nos es válido. Y claro, para motorizar todo esto, pues contamos con 2 becarios, que son los que están haciendo el trabajo de campo, que son los que se ponen a su vez en contacto con este comité científico, que lo tenemos instalado en todos y cada uno de los municipios. Hemos comenzado por Arías, estamos a caballo entre San Bartolomé y Arrecife en estos momentos, y queremos pues abarcar la totalidad del mapa educativo del pasado de la isla de Lanzarote. Bueno, vale. Vamos a empezar a hablar también del tema de las fotografías y vamos a hacerlo que mejor que con algunas fotografías que se han recopilado. Ustedes están haciendo acopio, de hecho me imagino que a todos los telespectadores pues que puedan o que tengan fotos, ¿no?, antiguas de los centros de la isla, pues que sería conveniente que se pongan en contacto con la asociación Mercedes Medina. Vamos comentando algunas de las fotos y vas diciendo pues cómo se consiguen y qué es lo que van retratando este tipo de imágenes. A ver si ahora ya nuestra compañera Teo, la realizadora, pues nos va poniendo algunas de las fotos que hemos escaneado y en las que se ven pues bueno, fotos, ¿no?, Juan, ahí estamos viendo. La primera, en este caso es una persona conocida. Sí, bueno, no quiere... es la típica foto de la maestra principiante,
de los años 50-60, la clásica típica de aula, el mapa de España atrás, con las islas en el recuadro del Mediterráneo, para no variar, sí, ¿no? Ahora que está de moda la ubicación en el Atlántico. Y bueno, y era pues eso, cómo era el modelo de la mesa de aquellos años, de una maestra en una zona rural. Aunque esta foto a lo mejor ya es más de los 70, diría yo. Sí, ya estábamos hablando de incluso los 70, en la etapa preconstitucional aproximadamente, sí. Bueno, en este caso, no sé si sabes de qué centro era este... bueno, creo, ahora mismo, vamos a ver, ya superamos las 200 y tantas fotos, que se está entre fotos y documentos, y bueno, pues estamos hablando de la zona norte, efectivamente, de la isla de Lanzarote. Y bueno, vamos a ver, todo el mundo tiene en su casa pues aquella foto con el mapa, la personal que se hacía, que ya esa fue posterior a los 60, cuando llegaban pues los fotógrafos locales a hacer pues las clásicas fotos de grupo, de niños y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo, mi madre tiene una, vamos, en este caso. Todos tenemos aquella foto. Lo tenemos, y demás, ¿no? Sí. Bueno, pues si no vamos viendo alguna otra de las fotos que el tenemos. objetivo básicamente, pues eso, ¿no? Es un poco, esta es una de las fotos clásicas de alumnos, bueno, en este caso no hay digamos, una media pizarra, medio mapa detrás, pero bueno, que es la clásica foto. Esta sí puede ser de los años 40 o 50, ¿no? Sí, creo que es los 50. 50 igual. Ya es el típico en el pupitre. ¿Qué niveles de alfabetización había en aquellos años, en Lanzarote? Bueno, vamos a ver, el siglo XX comenzaba con un 90 y tantos % de niveles de alfabetización en aquel momento, ¿no? Luego, bueno, cuando la ley del 60, estamos hablando del 50% de analfabetos funcionales, y bueno, digamos que teníamos uno de los indicadores más altos del país, sí. Canarias y Lanzarote en particular. Era normal, hacía falta mucha mano de obra, braceros para trabajar. De hecho, por ejemplo, los medianeros o los grandes terratenientes querían pues personas que tuviesen muchos hijos para poderle aportar a la economía del cortijo, en este caso, y demás. Por tanto, sí, que eran retirados y eran obligados, y esos niños no iban a... Bueno, vamos a ver, la obligatoriedad era la que era, pero preferentemente el campo, el ganado primaba sobre la asistencia a la escuela. De ahí el heroico trabajo que tuvieron que hacer muchísimos maestros y maestras para captar, para que los alumnos asistieran a clase, porque sobre todo años de mucha abundancia por las lluvias y mucha recolección, pues ocurría esto. Esto es es la típica foto de grupo, ya es Arrecife. Esto también un poco más tarde, ¿no? Sí, ya también estamos hablando de los 60. Bueno, vemos que no hay coeducación, es un grupo de alumnas, de niñas, y por tanto, bueno, la uniformidad, en fin, ahí se pueden advertir pues una serie de aspectos de cómo era el modelo educativo español antes de la llegada de la propia ley del 70, ¿no? Ahí este sistema era tipo unitario, ¿eran? Bueno, un maestro en ese entonces o maestra, pues era ilimitado, o sea, según la capacidad que lo albergaba, pues estamos hablando de 60, 70 alumnos, alumnas en este caso. Y bueno, si el espacio lo permitía, incluso se llevaban de su casa, el padre aportaba la silla, aportaba la banqueta para poderle dar cabida, ¿no? Porque bueno, había unos bancos estándares, pero para una minoría, y el resto, si querías plaza, tenías que aportar tu pupitre, digamos. Sí, porque demás, ahí había, vamos, la precariedad, ¿no? Sí, era máxima. Que una de las cosas también que estamos intentando es localizar para poder inventariar pues ese tipo de pupitres, la tipología de un aula que tenía, pues desde el crucifijo, las insignias franquistas que habían en aquellos momentos también, la tipología de bancos, la tipología de mapas, en fin, las pizarras. Vale, ahora vamos a hablar de eso. ¿Este centro cuál era? Bueno, esto era un centro moderno en aquel momento, es donde está actualmente el centro de salud de Roe, y bueno, era una escuela que ya no está, y bueno, fue una gran novedad porque es una escuela que se instala en el exterior. ¿Esta era la que se le llamaba la de Mercedes Medina?
bueno, ella era una de las maestras que estaba ahí, evidentemente. Pero es que lo Estamos comentábamos hablando... antes, y mi madre estudió ahí y dice, no, yo estoy en la escuela de Mercedes Medina, y luego tú me decías, no había un colegio de Mercedes Medina, Claro, ella era una profesora más. Era una profesora más, sí, lo que pasa es que, bueno, habitualmente se le ponía, como decir, yo voy a la escuela de Doña Nieves, voy a la escuela de Doña Mercedes, a la escuela de Don Paco, a la escuela de Don Pedro, o sea, llevaban, el nombre de la escuela llevaba en aquellos años el nombre del maestro de turno que estaba, ¿no? ¿Dice que era el que más años llevaba o el que más carisma tenía? No, sencillamente era que era unipersonal, entonces él pues tenía, se acudía a la escuela de ese maestro que regentaba esa escuela y efectivamente funcionaba con una, como si fuese una unitaria actual, donde convivían todas las edades y niveles del sistema de aquel momento, o sea, desde niños de 6 años hasta los más talletudos de 14 años y demás, o sea, había una convivencia ahí. ¿Y los niveles de los niños de aquella época salían bien preparados de un colegio lanzaroteño? Bueno, vamos a ver, el modelo... ¿Con respecto al de Gran Canaria o al de la península, a otros colegios de la península? Vamos a ver, era un sistema en precario, muy en precario, ¿no? Tengas en cuenta que hasta los años 50 no hay edificios propios realizados específicamente para dar clase o para dar escuela, o sea, son muy pocos. De hecho, a comienzos de los 50 se comienzan a construir un plan nacional que se establece ahí, que por cierto, tengo que decir que ese modelo lo había diseñado la propia República en los años 30, pero que por el corto periodo que ejerció no lo pudo ejecutar. Y luego ese mismo modelo, cuando, bueno, después de la Guerra Civil, lo rescata Franco y lo aplica o lo fusila, entrecomillado, literalmente, aquel modelo del plan de construcciones, que por eso aún quedan por ahí, pues diferentes tipos que se diferencian por el año de construcción, las del tipo del 50, y se hacían igual para Soria que para Lanzarote. Ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues hay unos modelos de construcciones en planta baja con la casa del maestro y adosado el aula. Y luego hay unas más modernas que tenían incluso con teja y en planta alta la vivienda y en planta baja la escuela, ¿no? Bueno, pues era una situación, digamos, de mucha precariedad y sobre todo el trabajo de los maestros y las maestras de aquel entonces era un trabajo más que heroico, ¿no? Para poder... Ahí la función casi era que leyeran, ¿no? Y unos conocimientos... No, o sea, la gente salía con un alto nivel de preparación, además, mirando los libros del primer grado, segundo grado y tercer grado que se empleaban en aquel momento, eran unos tratados que incluso hoy en día, hasta en cuarto de la ESO, o sea, según el grado o nivel, bueno, pues es el equivalente a lo que se hacía en aquel momento y bueno, y tenían bastantes rasgos de vanguardismo de los tratados, eso sí, muy limitados y sobre todo muy vigilados por el régimen, evidentemente, claro, el control. Que era quien te lo imponía, ¿no? Claro. Bueno, seguimos viendo, creo que esta es la última de las 4 fotos que tenemos seleccionadas. Coméntanos esta foto. Bueno, esto es un grupo ya de alumnos mayores y maestras también. Bueno, es una escena rural. Hay que decir también que, claro, hay que tener en cuenta que la generalización de la foto es muy posterior y, por tanto, aunque estamos en vías de conseguir fotografías de finales del siglo XIX y comienzos del XX, es muy limitado, toda vez que, bueno... en aquel momento había que ir a estudios, había que ir a sitios para poderlo realizar. Es a partir de mediados del siglo XX cuando se empieza a generalizar la foto en el aula, la típica foto del profesor, la foto con el alumnado, con el grupo, con el aula y demás, ¿no? Entonces es muy posterior, claro. ¿Esta foto se sabe dónde es? Pues no lo sé exactamente porque no he mirado el inventario, pero... bueno, es una escena de aquí, de Lanzarote profunda. Pero parece, y igual me equivoco, pero hasta un poco, o sea, que parece gente bien, por decirlo de una manera, dentro de lo que era la época, porque, ¿sabes? Se ve, por ejemplo, no sé, los chicos, los 3 de arriba, con sus chaquetillas,
¿sabes? No sé si era de, ¿sabes? Que, por ejemplo, de campo o de zonas rurales muy... Sí, no, la verdad que no lo tengo. Esto está en el campo del procesaje que están haciendo los becarios. Ya se explicará más. Y no tal, todavía están ellos haciendo pues todo el procedimiento de ficha, de quiénes son, los autores, la propiedad de la misma. O sea, estamos todavía, digamos, en la fase de legalización, digamos, de todo el proceso, ¿no? Esto me trae un poco de recuerdo. Una vez vi un documental de Paco de Lucía y decía él que el talento de Paco de Lucía es lo menos talentoso que hay. Fue trabajo, porque su padre le preguntó una vez, y él lo decía en la entrevista, le decía que el padre con 9 años o algo así le preguntó, dice, ¿tú ya sabes leer? Dice, sí. Dice, ¿tú ya sabes las cuentas, sumar y restar? Dice, bueno, sí. Dice, pues fuera del colegio. Y lo puso a tocar la guitarra. Lo que quiero decir que a lo mejor había gente, lo que decías tú también, medianeros a lo mejor que decían, bueno, ya sabes lo justito, y a lo mejor los quitaban. Por eso no sé si, a veces que si la educación, voy a la pregunta, que si la educación se veía por clase, se veía quién podía estudiar y quién no. Bueno, evidentemente los niveles de acceso a la universidad, bueno, hay datos de los niveles de acceso a la universidad que eran muy limitados, o sea, quiere decir, los años, el que tenía, bueno, ya de por sí, también es verdad que los niveles de obligatoriedad terminaban con los 11 años, luego se amplió la obligatoriedad, que fue hace poco, y luego el acceso a la secundaria era muy limitado, es decir, solamente había un centro aquí en Arrecife, y solamente las clases pudientes del interior eran quienes podían tener acceso para los estudios de bachillerato, que era como el gran estatus de accesibilidad. Cuando eso, pues el primer instituto que estaba aquí, el Agustín Espinosa, que en aquel momento el primer director fue don Agustín Espinosa, que era en el charco de San Ginés, en la zona del charco donde comenzó a operar, que por cierto hubo un periodo que dejó de funcionar por el tema de bueno, pues, falta de alumnos, por otra parte no había recursos para pagar el profesorado que viniera de otra isla a trabajar aquí, la precariedad de la posguerra, en fin, una serie de factores que incluso que hubo un paréntesis ahí bastante acuciante que limitó la formación de muchas personas de Lanzarote para poder tener acceso a los estudios de bachillerato, cosa que ahora, pues bueno, pues la generalización de la misma pues implica que, bueno, en los años 90 del siglo pasado, pues en cada uno de los distritos o ayuntamientos existe un centro de primaria mínimo y uno de secundaria de influencia, ¿no? O sea, ahí veamos un poco cómo ha sido la evolución. Pero bueno, aquí lo que se trata es un poco rescatar, poner en valor todo lo que fue el rico patrimonio educativo de la isla de Lanzarote, porque fruto de eso vamos a llegar a la conclusión de, bueno, a decir, ¿y cómo llegamos a esta situación actual con aquella precariedad? Tengas en cuenta también que los maestros a principios del 20 no dependían ni del ministerio ni de la propia consejería que no había, sino eran la voluntad de los ayuntamientos, ¿no?, quienes le pagaban. De ahí que, por ejemplo, bueno, pues se decía eso, ¿no?, que pasaba más hambre que un maestro de escuela. Los ayuntamientos facilitaban un cuarto, te facilitaban un aula, que era una casa al uso cualquiera, y ahí, bueno, pues en esas condiciones, con una fera y un libro, pues tenías que enseñar, o sea... Sí, lo has dicho tú antes, era heroico. Era heroico, Era heroico, bueno, la verdad que sí. Vamos a por ello. Toda la historia de los maestros y de los docentes, la verdad que merecen bien una investigación. Última pregunta sobre esto, ya casi el tiempo se nos ha ido, y luego un poquito de cómo está yendo la Asociación Mercedes Medina. Decías antes que no solo fotografías, no solo testimonios, sino también enseres. ¿Qué han encontrado enseres así, no sé, curiosos, antiguos? Aparte de carné de un maestro del siglo pasado, que ahora no lo tiene, pero en aquel tiempo lo tenía, cartillas de escolarización, también cosas curiosas, y luego sobre todo en el campo de enseres, pues hemos detectado y tenemos ya inventariado pues bancos, como eran aquellos bancos con los tinteros y demás, llevan una restauración. La idea es, aparte de catalogarlos, ver la posibilidad de luego albergarlos en un potencial y futuro museo de la educación. Porque mientras, ¿dónde se guardaría esto? De momento ahora estamos con la buena voluntad, en el Ayuntamiento de Arrecife se ha ofrecido para echarnos una mano al tema de la restauración y demás,
Eso en cuanto a los que son enseres voluminosos y tal. Con respecto a todo el material ahora lo estamos centralizando en la propia asociación, pero fundamentalmente en el propio centro de datos, donde escaneamos, donde se le va haciendo una ficha de seguimiento, donde se van tomando todos los recursos, audio y vídeo que se están haciendo del trabajo de campo. Y ahí aprovecho para animar a todo el que quiera, tenga y quiera participar, porque es un proyecto abierto, pues o bien en la propia asociación, o bien en la Casa Amarilla, arriba en el centro de datos, donde están los 2 becarios, Lanzarote Educación ORG gmail.com, también es otra forma de contactar, y de cualquier, bueno, y aparte también en los propios ayuntamientos que se han prestado la colaboración, que han sido todos hasta ahora, pues con ese comité científico que estoy hablando, bueno, pues se trata de ponerse en contacto con ellos y ellos les facilitarán pues toda la manera de cómo poder colaborar, desde una foto, pasando por enseres, crucifijos, en fin. Bueno, ya lo saben los telespectadores dónde acudir. Última pregunta. La Asociación Mercedes Medina, la primera vez que oí la Asociación Mercedes Medina fue con la idea de crear una beca. ¿Cuántas becas van ya? ¿Cómo va? ¿Se sigue pensando en ayudar? ¿Quiénes son el perfil de la gente a la que se está ayudando? Bien, vamos a ver, efectivamente el objetivo principal de esta asociación era pues ayudar a alumnos de Lanzarote que quisieran cursar estudios universitarios, que tengan pocos recursos económicos y un buen expediente académico. Bien, desde el 2012 mantenemos esa filosofía. Ya tenemos alumnos que han titulado, en este momento ayudamos a 5, vamos a tener que echar una mano también recientemente a otros alumnos también que han recurrido a nosotros para, bueno, pues para eso, para ayudarles, para que puedan seguir en sus estudios universitarios, y eso digamos que es la finalidad primera para lo que se crea la asociación, independientemente que también la faceta esta de investigación creemos que es importante, es una deuda social que hay que hacer. También tenemos otro tipo a nivel plástico, como es el Pinta y Cuida tu Isla, que ahora tiene una dimensión nacional, a nivel regional de toda Canarias, lo hacemos con la empresa SICAR. Es una manera de cohesión, de pequeños artistas, y también se hizo la primera edición, vamos a sacar la segunda edición en breve. Tenemos una página web que la estamos potenciando, de cara a que todos los padres, madres y la sociedad de Lanzarote que quiera ver cualquier cosa de educación en materia de ayudas, pues entrando en esa página tenga un espectro de todo lo que es lo que está sucediendo en materia de educación en la isla de Lanzarote. Y bueno, y eso un poco son las líneas de actuación de la asociación, que bueno, modestamente queremos pues contribuir sobre todo a lo que es el legado de la educación en la isla de Lanzarote y sobre todo en los referentes del pasado. Creo que para una sociedad que avance, que mira de futuro, tiene que reconocer y aprender de lo que ha sido su pasado. De dónde se viene, ¿no? Pues Juan, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad y nada, gracias. Y sobre todo, pues eso, invitar siempre lo hemos ido haciendo en todos los ayuntamientos donde hemos estado, a que todo el que quiera aportar libremente, pues lo pueda hacer. Hay unos canales para poder y entre todos construir una historia, digamos, de colaboración. Pues queremos reconstruir ese pasado valioso del futuro patrimonial educativo de la isla de Lanzarote. Pues así lo dejamos. Muchas gracias, Juan. Las palabras de Juan Cruz, bueno, pues en este caso él ya lo ha dicho todo. O sea, quien quiera también más información, bueno, estamos ya en pleno siglo XXI, es decir, poner en Google Asociación Mercedes Medina y ahí ya pueden ver todo lo que se puede hacer y de la manera que se puede ayudar. Sobre todo, esta entrevista lleva un poco más encauzada a esa recopilación de documentos importantes sobre la historia de la educación de Lanzarote. Hemos visto solo 4 fotos, pero la verdad que ya indica mucho de cómo era la situación antes y de cómo, a veces por la gratitud, ¿no?, de personas, de verdaderos héroes o heroínas que trataron de nada más y nada menos que educar, en este caso a nuestros antepasados, ¿no? Pero también el futuro también se basa en educar a los nuestros y también la importante labor que en este caso que cumplen los docentes. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.